Entonces ahí lo que nosotros debemos hacer es sumar, como se diría coloquialmente, peras con peras, manzanas con manzanas. O sea, las componentes que van en el eje X se suman todas las que estén en esa proyección. Los planos siguen siendo operaciones básicas y lo que vamos a revisar entonces hoy día son las operaciones para obtener una componente rectangular formalmente. Y hablar también de las componentes de vector unitario, que quizás les suena, lo mencionamos en algún momento, cuando le asignamos las letritas I, J, K, que hacen alusión, ¿cierto?, a la posición X, Y, Z. Tenemos entonces nuestro vector que ya habíamos identificado con una dirección, tenemos una magnitud, el sentido que indica la flecha, ¿cierto?, hacia dónde apunta, y lo que nosotros necesitamos hacer ahora es obtener las proyecciones que podemos llevar, ¿cierto?, al sistema rectangular, de cuánto es ese aporte en la componente X y cuánto es ese aporte en la componente Y. ¿Y por qué me interesa hacer esto? Bueno, porque cuando queremos hacer la resultante de fuerza, va a resultar más práctico descomponerlo y sumar por trozos, que, por ejemplo, imagínense que tenemos 10 fuerzas concurrentes. Si aplicáramos el método anterior del paralelogramo o el método del triángulo, nos quedaría una figura quizás muy extraña de poder analizar, sobre todo dependiendo de las distintas direcciones. Entonces, eso pasa a ser poco práctico a la hora de analizarlo. Y acá va a quedar muy claro porque uno analiza, como decía, todas las sumatorias de proyecciones del vector, proyecciones de esa fuerza, que actúan sobre el eje X, sobre el eje Y u otro eje que nosotros queramos implementar. Utilizar entonces componentes rectangulares del vector, entender el concepto de vector unitario y manipularlo, relacionar el vector unitario con lo que se llama los cosenos directores, y veremos de qué se trata eso. Acá entonces lo que queremos lograr es descomponer. Recuerdan que también les había comentado, nosotros estábamos sacando la resultante en los casos anteriores y a partir de la resultante también podríamos obtener el aporte individual, como en el caso del ejercicio del lanchón. Entonces, lo que queremos aquí, primero que nada, es, reiterando, establecer un sistema de referencia, y ese sistema de referencia uno lo ubica a su gusto, ¿cierto?, en forma arbitraria, pero obviamente con alguna consideración que sea práctica. O sea, si yo tengo un vector, ¿cierto?, lo lógico sería en el origen montar un sistema de referencia. Si el vector está quizá en una dirección o en un plano que no me sirve, yo puedo acomodar el sistema de referencia a ese plano y voy a obtener un resultado idéntico, ¿cierto?, a lo que yo quiero lograr en ese punto de referencia. Y luego sencillamente hay que transformar, si quisiéramos llevarlo a un sistema de referencia, por ejemplo, típicamente horizontal, habría que hacer alguna transformación nuevamente para obtener la resultante en la otra dirección. Las componentes de esa fuerza típicamente entonces las podemos llamar como componente de su aporte en Y, su aporte en X o su aporte en Z, si es un vector que se encuentra en el espacio. Los componentes, dice, son perpendiculares entre ellos. Aquí, ¿cierto?, tenemos 90 grados en la dirección, porque por eso se llama un plano ortogonal. Hay 90 grados en cada una de las direcciones. Y las componentes son independientes unas de otras. Hay un ángulo conocido o desconocido dependiendo del caso. La dirección, ¿cierto?, de ese vector lo podemos determinar o puede ser conocido, como en el ejemplo anterior. Y la suma vectorial de ambas componentes es entonces la componente f, que es la que nosotros podríamos tener como un valor definido y querer sacar las componentes, o viceversa, en función de sus componentes, querer encontrar, por ejemplo, la resultante. El sentido convencional es que lo positivo es hacia arriba en el eje Y y hacia la derecha en el eje X, toda otra dirección, entonces es una condición negativa. Obviamente hacia la izquierda en X será negativo y hacia abajo en Y será negativo. Notar que las componentes son perpendiculares y la resultante forma un triángulo rectángulo. Ese también es un dato interesante cuando nosotros hablamos, y por eso se llaman componentes rectangulares, es porque hace alusión de que aquí vamos a siempre poder generar un triángulo rectángulo.
Y lo podemos apreciar, por ejemplo, aquí. Lo podemos apreciar ahí. Nuevamente la F pasa a ser la hipotenusa y las otras dos son las componentes, los catetos de esta proyección. Recordar otra vez, ¿cierto?, que esas definiciones, cateto opuesto, hipotenusa, cateto adyacente, hipotenusa. O sea, cada vez que nosotros queremos proyectar esta fuerza sobre este eje, nosotros vamos a aplicar coseno, porque estamos bajando, estamos proyectando sobre este punto, y por lo tanto este es el cateto adyacente. Y el cateto opuesto, ¿cierto?, que sería el I, aplicaría la función seno. Pero yo indistintamente de eso podría evaluar, ¿cierto?, todo con coseno, sencillamente haciendo la diferencia de 90 menos teta, y entonces también puedo aplicar coseno para acá, ¿cierto?, el ángulo complementario. Eso no tiene mayor relevancia. Si quiero hacer todo con coseno, no hay ningún problema. O todo con seno, tampoco hay problema. Bueno, ahí está como decía, con el ángulo complementario que aparece alfa. Solo recordar, ¿cierto? Cateto opuesto, hipotenusa, cateto opuesto, hipotenusa, pero estamos hablando de distinta posición referida a la. Ejemplo entonces. Acá tenemos el mismo clavito del otro día, el mismo anclaje, pero ahora le hemos eliminado una componente de fuerza y tenemos entonces una tensión de 800 newton con un ángulo conocido de 35 grados. Determina entonces el valor de cada una de las componentes o el aporte, ¿cierto?, en los ejes X e Y de esos 800 newton. ¿Cuánto realmente? Y esto después viene para qué hacemos esto. Esto después nosotros podemos evaluar cuánto es la fuerza cortante que hará que entonces este plano se desplace en esta forma, en este sentido, y cuánto es la fuerza que provoca lo que se llamará después un esfuerzo de tracción, que lo va a estirar hacia arriba. Y nosotros ahí tenemos un efecto combinado, cortante y tracción. Y el pernito puede fallar a lo mejor por ambas situaciones o por la que sea más crítica. Pero eso lo veremos en el siguiente resultado de aprendizaje. Aquí estamos interesados en identificar las fuerzas. Ahí entonces está planteado. Resolvámoslo ahí de acuerdo a lo que plantea esta forma o este método de resolución. ¿Se lo dictaría? Sí. La pregunta es, ¿puedo indicar por chat si alcanza a ver toda la pantalla, por favor? Y lo otro, ¿me escucharán? Se escucha bajito. Chuta, ahí estamos mal. Ya, ¿y se ve toda la pantalla, incluido la pizarra blanca o solamente la presentación? Solo la presentación. ¿Qué tiene la video apagado? El Zoom, creo que el video del Zoom lo tiene apagado. Sí, pero es que está grabando a mí. Y esa otra pantalla, o sea, o esa otra grabación, no se quiso activar. Sí, el HP Truvisión es directamente ya, pero podemos rayar encima, así que no hay problema.
Bueno, cerramos antes. Entonces, si queremos saber, aquí tenemos identificado, ¿cierto?, el ángulo, 35 grados, y de acuerdo a lo que sale ahí en la indicación, yo puedo generar un triángulo rectángulo, que podemos verlo aquí, ¿cierto? Ahí está nuestro ángulo recto. Y lo que queremos hacer es proyectar esto en este sentido, y como la dirección del vector, ¿cierto?, el sentido apuntaba en esa dirección, por lo tanto la componente tendrá que apuntar también en esa dirección. Y acá dice que es fx. Y por lo tanto, sfx, de acuerdo a lo que acabo de mencionar, si yo lo proyecto hacia abajo, este es entonces el ángulo adyacente entre la hipotenusa y el lado, será coseno. Fx entonces f por coseno del ángulo. ¿Da lo mismo si le coloco positivo o negativo? Aquí, ¿O es negativo? no, ya dije que es negativo y eso se lo puedo indicar ya sea colocándole negativo o después indicando su sentido, ¿cierto?, gráficamente. Porque aquí yo puedo sacar lo que se llama la magnitud del vector. Al colocar el 145 debería dar negativo. Si yo considero ese ángulo, automáticamente exactamente me da el ángulo negativo. ¿Ya? Pero buena la consulta, o sea, yo aquí lo coloco directamente con el signo o lo reviso después. ¿Ya? Si observamos entonces, acá le colocamos entonces que este lado es negativo para las x. Así es que lo arreglamos aquí en el resultado, f de x. Esa es la fórmula general, pero ahora ya escribimos, ¿cierto?, lo que corresponde aquí. Menos, y serían entonces los 800 por el coseno de 35 grados. Y en forma alterna, ¿cierto?, como dijo el compañero, yo podría escribir fx sin signo, los 800 por coseno del ángulo complementario, en este caso serían 145 grados. Y lo mismo entonces aplica para el eje y. Si yo quiero sacar la componente ni y lo quiero hacer en función de solo cosenos, entonces yo tendría que tener f por el coseno de un ángulo que puedo llamar, ¿cierto?, alfa, para ser distinto que el anterior, o podría evaluarlo derechamente como f seno, ¿cierto?, f seno del ángulo entonces conocido de 35 grados. ¿Y cuánto vale alfa? Bueno, acá entonces sería fi es igual a los 800 por coseno de 90 menos 35, y tendría entonces el resultado aquí. Y eso es equivalente a 800 por seno de 35. ¿Cuánto nos da entonces la componente x? Fx vale menos ¿cuánto? Menos 655,32. 655,32,3 dejémoslo, y estos son newton. ¿Y acá? Menos 458. Menos. 488. Pero menos. Positivo, tiene que ser positivo. Solo el sí, x positivo, es sí, negativo. positivo. 458,86. 86, dejémoslo en 7. Tengo entonces las componentes rectangulares de esa fuerza. Y si alguien lo puede comprobar, obviamente acá, 800 por coseno de 145, es lo mismo, ¿cierto?
Bien, acá tenemos un segundo ejemplo. Un hombre jala una cuerda en la dirección mostrada. Ahí está el hombrecillo, miniatura, si es que no se alcanza a ver de la casa, en el punto B. Y ese hombre aplica entonces una fuerza de 300 newton. Calcule las componentes rectangulares de la fuerza. Aquí aparece algo que se pueden quizás acordar o no. ¿Recuerdan de los números pitagóricos? En construcción sí está más que claro, ¿cierto? 3, 4, 5 y en este caso está multiplicado por 2. O sea, sin hacer ningún cálculo, esa hipotenusa vale 10. Ya, 3, 4, 5 son números pitagóricos que se llama y pueden ser multiplicados. Hay otra secuencia de números pitagóricos, pero ¿a qué se llama eso? Como son asociados a un triángulo rectángulo, quiere decir que el lado A, el lado B y el lado C son conocidos y se aplica la regla, ¿cierto?, de que C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Se cumple esa condición. Entonces allí tenemos 8 y 6, que son el múltiplo de 3 números pitagóricos, que son 3, 4, 5, que es una primera secuencia, donde si ustedes pueden comprobar, 5 es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. O sea, estamos hablando de, ¿cierto?, 9 más 16, que son 25, y claramente son 5. Entonces, si esto yo lo amplifico por 2, tengo 6, 8 y el siguiente incógnita será 10. Y eso típicamente se utiliza incluso en reemplazo. O sea, si yo quiero decir seno de un ángulo que no conozco o coseno de un ángulo que no conozco, puedo usar los números pitagóricos asociados a esto. Por la definición, ¿qué es seno? Cateto opuesto partido por hipotenusa, y coseno cateto adyacente partido por hipotenusa. Entonces, si yo tengo esta configuración de triángulo, no necesito saber el valor del ángulo en particular, es una incógnita, pero lo puedo reemplazar por los numeritos 3, 4, 5, 6, 8, 10 en este caso. Y me permite sacar un cálculo exacto, por así decirlo. Bien, entonces mira, si está ahí el esquema está planteado. Esto es lo que también más adelante ustedes tienen que ir haciendo. Esto es lo que nosotros más adelante podemos llamar un diagrama de cuerpo libre. Está la situación y yo tengo que representarlo de esa forma, anotando la información, ¿cierto?, que yo tengo disponible. En este caso, este lado dice que vale 8, por lo tanto el opuesto también vale 8. Me dice que este lado vale 6 y por lo tanto este lado también vale 6. Distancias, ¿ya? No es que eso valga la fuerza, son las distancias de referencia. Y entonces tenemos que esta vale 10. Queremos entonces determinar la componente en X y la componente en Y. ¿Ya? Calcule la componente rectangular. Nada más que eso, no me están pidiendo determinar cuánto vale alfa. Entonces, si yo quiero, ¿cierto? Fórmula me dice que para la componente en X es igual a la fuerza por el coseno del ángulo genérico, θ. Esa es la expresión. Pero como no conozco el ángulo θ o alfa, como se llame, yo entonces esta expresión la puedo reemplazar, ¿cierto?, por su equivalente que hemos escrito acá. Cateto adyacente partido por hipotenusa. ¿Okay?
Entonces, lo voy a escribir ahí para que quede registrado, ¿cierto? F, entonces, lo multiplicamos por cateto, ahí coseno, adyacente, partido por hipotenusa. Entonces, en este caso, Fx vale, ¿cuánto vale la resultante? 300 por cateto adyacente. ¿Adyacente aquí? A lo que yo quiero evaluar. Entonces será este 8. Ese es el adyacente, ese es el lado del plano. 8. Y partido por su hipotenusa, que vale 10. Resultado. De forma análoga, entonces, F en I dice que es F por seno del ángulo, F entonces de I, F por seno del ángulo, por definición otra vez, opuesto, hipotenusa. Cateto opuesto, partido por hipotenusa, F de I entonces 300 por 6 sobre 10. ¿Cuánto nos da? Podemos, ¿cierto?, simplificar acá. 10 me queda 30, 30 por 8, o 3 por 8, 240. 30 por 6, 180. Y aprovechando de adelantar, ¿cómo puedo comprobar que esas componentes están correctas? De acá, ¿cierto? Si estamos haciendo alusión a que es un triángulo rectángulo, entonces es válido este teorema de Pitágoras, donde la suma de las componentes al cuadrado es igual a la hipotenusa. Y así podemos verificar que lo que acabamos de calcular está correcto. Hagamos entonces la demostración. ¿Será cierto? Entonces, la f es igual a la raíz cuadrada de 240 al cuadrado más 180 al cuadrado. Y nos da 300. ¿Y qué más podemos hacer? Si se acuerdan de la clase pasada, ¿qué más podría yo sacar con esto? No me lo están pidiendo, pero yo podría saber la dirección. ¿Cuánto vale alfa? 45. Aquí era La del seno. 90 esa de Lo ahí. podríamos sacar con la función seno, lo podríamos sacar con la función tangente. Tangente a la menos 1 aplicamos la clase pasada, ¿se acuerdan? Por aquí quedó. Entonces, si yo quisiera saber cuánto vale alfa, sería entonces tangente a la menos 1 de el cateto opuesto, 6, partido por el adyacente, sería 8. ¿Y cuánto es eso? $36,86. 36,86, aproximadamente, ¿cierto? Grados. ¿Pero están correctos, sí? O hay que darle el contexto donde está, ¿cierto? Sería menos 36,9. También yo podría dar, así como aparece en la figura, ese ángulo, que es el ángulo completo. 360 menos ese. Aquí es importante la interpretación de la información de acuerdo al esquema gráfico. ¿Me da un número? Ya, pero es negativo.
Lo mismo las componentes de la fuerza. Ambas dos las acabamos de colocar sin sentido. Magnitud podríamos decir. Pero ahora hay que ver el esquema. ¿Está correcto? La FI negativa. Por lo tanto, es necesario hacer la corrección ahí. ¿Y eso afecta algo en la raíz cuadrada? No, ¿cierto? No afecta nada. Ahora, el vector unitario. ¿Qué es esto del vector unitario? Esta es otra forma de la notación. Sigue siendo primo del tema que acabamos de hacer, componentes rectangulares, pero aparecen ciertas letritas con el gorrito y JK asociado a los ejes X, Y, Z. Y entonces hay notaciones y distintas notaciones para referirse a un vector, con flechita arriba, sin flechita y en mayúscula, o sea, en negrita, perdón, no en negritas, con doble barritas, con gorrito, notaciones distintas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, el de arriba, que tiene esa flechita, yo podría escribir respecto a lo que tenemos recién resuelto, 300 ángulo menos 36,9, ¿cierto? Eso sería la primera notación, donde estamos indicando la magnitud y la dirección. Segunda indicación, eso es solamente para el módulo, 300. Tercera indicación del vector módulo pelado, 300. O sea, perdón, el segundo que dice vector es en la dirección nomás, gráfico. El tercero, que es el módulo, es 300, solamente el valor numérico. El de abajo, respecto al de arriba, estamos indicando solamente otra vez el módulo, que es el valor absoluto que uno asocia a esto. Cuando lo lea al cuadrado, se acuerdan que eso es equivalente a sacar esto, el valor absoluto va a dar siempre positivo. Ahora, obviamente que la raíz tiene una interpretación que hablábamos el otro día, y como es la raíz cuadrada, da origen a un valor positivo o negativo, pero uno cuando aplica eso quiere decir que será el valor siempre positivo. Y por último, ese con el gorrito quiere decir que nosotros vamos a desagregar lo que nosotros acabamos de escribir como fx, fi, nosotros lo vamos a... Bueno, al final no sé para qué sube el bajo, pero lo van a dejar así. Ahí. Lo que nosotros vamos a escribir entonces es la componente como f con el gorrito sería, sacamos en x 240, entonces sería 240 y coma menos 180 j. O sea, estamos indicando la posición respecto a un sistema coordenado J, y quiere decir entonces que J está a menos 180 por ahí, y en I está a 240, entonces las 240 unidades por acá, y luego entonces en la intersección de ese triángulo rectángulo está ubicado entonces nuestro vector. No es más que definir la orientación respecto al plano. Profe, el vector unitario no tenía que valer 1. Vector unitario, sí, la unidad, y me da la dirección. Al tiro viene la formulita de qué se refiere unitario. Como la simbología dice el vector unitario con esto. Sí. ¿Es de la componente eso? Me da la dirección, que ahí aparece el vector unitario, uno lo aplica para poder definir la dirección.
y lo multiplica por el valor del módulo y me da Habría que eso, dividir esos valores por el valor del módulo. por el valor del módulo, exacto. Para tener el unitario. Como forma, exacto. Para que valga uno, sí, tiene toda la razón. Acá entonces queda empezado lo que comenta el compañero. Vamos desarrollando entonces la idea. Ya, hasta ahí todo lo que le estaba recién rayando. Tenemos cierto cada una de las componentes, lo que era f de x coseno, se llama f de x y lo podemos asociar entonces a la dirección x con el gorrito. Tenemos que podemos sumar las componentes, componente a componente, podemos escribirlo de esta forma, representado, ¿cierto? Gráficamente es esto, el módulo lo acabamos de comprobar, ¿cierto? Que son las componentes al cuadrado. Y ahora, como comenta el compañero, podemos ver efectivamente el vector unitario. Ahí entonces, si ustedes se fijan, esto me va a dar 1. Si aquí yo tenía las componentes y lo estoy dividiendo por el valor del módulo, yo entonces tengo las direcciones y ahí aparece el concepto de cosenos directores, que me indica entonces hacia dónde está la dirección que acabamos de indicar. En el dibujo anterior se que va hacia abajo, o sea, me dice que su dirección, el sentido todavía no está claro, pero sí la dirección dentro de esa línea de acción, dirección, ese vector se encuentra. Ese es el concepto del vector unitario. Ahora, ¿Podríamos volver un poquito? ¿sí? Ahora entonces, si esto lo extrapolamos a varios elementos, estábamos viendo uno individual, pero ya, como les decía, esto resulta muy práctico cuando tenemos 3, 4, 5, etcétera, vectores que son concurrentes a un punto. Ahí hacer el método, como dije en un principio, el método gráfico pasa a ser un tanto engorroso. Se podría hacer, pero pasa a ser un tanto engorroso. Lo podría a lo mejor ir trabajando por tramos, ir de 2 en 2, sacando resultantes y integrando hasta llegar al resultado final. Pero acá es mucho más directo porque yo cada vector lo voy a descomponer en sus componentes rectangulares y entonces voy a sumar, como dije en un principio, lo que uno llamaría peras con peras, manzanas con manzanas, son las componentes en X, las componentes en Y, y obviamente si estuviera trabajando en 3 dimensiones, también tendría que sumar, ¿cierto?, las N componentes, que sería acá, en contadores, queda lo mismo, de las fuerzas su I, Z, que estarían asociados al vector. Y logro entonces encontrar una resultante final. Y así como encuentro esa resultante final, nuevamente puedo aplicar el mismo concepto de poder establecer, ¿cierto?, cuál es su magnitud y poder sacar su dirección. Ahí está el ejemplo de 3 vectores en distintas ubicaciones y que podemos sacar, ¿cierto?, sus resultantes sobre el origen, que como digo, ese uno lo ubica convenientemente en esa posición. Este se parece al ejercicio que quedamos haciendo el día sábado. Era un cáncamo acá sobre una viga que se llama aquí emboladizo o en cantilever, que está empotrada a un lado, sí, aquí está apoyada y ahí entonces tenemos esa acción de carga. No se ve muy bien el ángulo ahí. ¿Podría bajarla? Sí, vamos a bajar el. Tampoco se ve muy lindo.
Son 40 y 60. Este vale 40 y ese vale 60. En el punto B entonces se aplican dos fuerzas como se ilustra, como se muestra en la figura, obtenga el valor de la resultante utilizando componentes rectangulares de la fuerza. Profe, ¿cómo la resultante? La resultante es así como sacábamos el otro día, como el ejercicio de la lancha y tenemos esta la acción de la fuerza. Tenemos aquí una fuerza resultante en el eje Y y acá esto va a estar cargado probablemente, si yo lo grafico en una sola fuerza, en algo así. Entonces está aquí que sacar las componentes en X y ver hacia dónde queda la sumatoria, si da negativo o da positivo. Y acá como las dos apuntan hacia abajo, estas se van a sumar. Y una vez que saquemos las componentes rectangulares, podemos sacar la resultante aplicando esta. Hugo Belmar, no, bueno, al agua, ¿cómo era? José Carrillo, está presente don José. Jorge Cifuentes, será, a ver, ¿quién está presente por acá? Matías. Jorge Cifuentes, entonces, don Jorge González, don Jorge, don Felipe Jara, Felipe Matías virtual, don Samuel Parra, Samuel, don Ángelo Reuca, don Ángelo, el hombre del control remoto, secreto, don Franco Román, al agua, don Nelson Vergara, Nelson, la señora Marciano y don Ariel Zapata. Don Ariel.
¿Listo? Ahora, el teléfono. Emuladores de calculadora y harto. Ya parece que ahí descubrí que la cámara debería estar enfocando a este lado. Entonces, ya lo revisamos. Bien, entonces tengo un esquema análogo al que está allí, donde he identificado los ángulos complementarios para formar 90 grados, porque
Por ejemplo, podría querer aplicar, como dije antes, puro coseno, de acuerdo al ángulo que yo tengo. Tenemos entonces implementado un sistema de referencia XY convenientemente ubicado donde se supone que se concentra. Ese punto puede ser físico o puede ser un punto que yo imagine. En el caso de ahí, por ejemplo, es un punto imaginario, pero podría a lo mejor corresponder físicamente a que una perforación y de ahí están amarrados unos cables, ¿cierto? Y por lo tanto es una condición real. Entonces, yo lo que quiero hacer es aplicar el método rectangular para poder obtener particularmente cuánto es la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre X. Y entonces tendría por un lado estos tres, aplico la función coseno, ¿cierto?, para llevarlo y me fijo en el sentido que es positivo. Por lo tanto, sería 3 por el coseno de 30 grados. Y ahora también fijándome, ¿cierto?, en la proyección, si yo esto lo proyecto hacia este lado, su sentido, que está claramente acá, se va a mantener en esta dirección. Por lo tanto, le colocaría al tiro un menos 2 por el coseno que yo determiné, que hace 50, ahí. Y eso entonces me va a decir que la resultante, que le podría colocar aquí mejor resultante en X, ahí, va a ser igual a ¿cuánto? 1,31. 1,31. ¿Positivo? Sí, positivo. 1,31 kilonewton. Ok. Entonces puedo decir que FRX vale 1,31. Sumatorias de la fuerza resultante en I. Misma idea, tengo los ángulos, parto por la derecha, sería entonces 3 por el coseno de 60 grados. Y ahora este es negativo, así que le coloco el sentido ahí, negativo. El otro también es negativo, también apunta hacia abajo. 2 por el coseno de 40 grados. Lo que me da entonces que la fuerza resultante en I vale menos 3,03. ¿Al resto le dio lo mismo? ¿Sí? ¿No le dio usted? No, es que yo lo estaba haciendo de otra forma. Lo estaba tomando el ángulo con. No estaba tomando como los 50, sino con rápido. Lo podría haber hecho por este. La única diferencia es que para acá podría haber aplicado coseno y para allá aplicado seno, que sería para este. Sería 2 seno de 40. No estaba haciendo con coseno. Bien. ¿Alguien más nos resultó por algún motivo? Saquemos entonces, a pesar de que nos lo pide ahí, la dirección y sí nos falta un paso, ¿sí? ¿Cierto? Que es la resultante, módulo. ¿Cuánto vale entonces la fuerza? La raíz cuadrada de la componente en X, 1,31, más la componente en Y, 3,03. Voy a omitir el signo negativo porque, como dijimos delante, no afecta nada, no tiene sentido, así que no hay que preocuparse ahí la raíz. Ahí no es menos 3 menos 2. Menos 3, menos 2. ¿No es menos menos? No es menos. El estricto rigor es suma de vectores. Claro, si yo hubiera puesto el sentido correcto, hubiera sido más y después menos. ¿Negativo por qué está la vista hacia abajo? Sí, ambos son negativos por la dirección que va a quedar cuando tú lo proyectas. Tienes que fijarte en esto. La proyección hacia acá. ¿Hacia dónde quedó la punta? Acá. En otro ejercicio podría estar un vector perfectamente llegando a este punto y tu proyección entonces hacia arriba. Hay que fijarse en la punta, el sentido. ¿Cuánto del módulo? 3,30. Bien, y nos falta la dirección. ¿Hacia dónde queda esto? De acuerdo a esto está, como había indicado, está a mi derecha. ¿A dónde? ¿Cuántos grados es la caída?
entonces para saber acá la dirección alfa, y aquí hay que interpretar cómo es este alfa. Tangente a la menos 1 de la componente y 3,03 dividido la componente en x 1,30. Como 62. 66,62, 1,6 grados. Entonces, miren, hagamos el esquema análogo aquí de la resultante solamente, que sería tener acá, acá. Y entonces, miren, aquí encontramos que f resultante en x vale 1,31. Entonces, yo supongamos que esto vale 1, 2, el 1,31 estaría por aquí. 1,31. Esto sigue siendo, ¿cierto? Y esto sigue siendo x. Y el otro elemento está a menos 3,03. Más o menos tendría 1, más o menos tendría 2, más o menos tendría 3. Prácticamente aquí mismo. El 3,03. Entonces, si yo aquí genero la proyección, y desde el mismo punto de origen, yo tenía sueño, pero supongamos que me quedo ahí, ¿cierto? Entonces, ese es el vector resultante, este es mi f. Y el ángulo, y ahí está la interpretación, ese ángulo entonces, ¿dónde está medido? ¿Qué acabamos de calcular nosotros? El opuesto, que sería el y, sobre x. Ya, entonces, ¿dónde están los 303? Esto vale 1,31. Esto vale 3,03. Por lo tanto, este es el opuesto, ¿cierto? Y este es el, por lo tanto, el ángulo está medido aquí. Y ese valor entonces debería ser negativo en este cuadrante de acuerdo a la dirección. Y eso es lo que hay que interpretar, porque el cálculo me da eso. Ahora, ojo que si yo considero en el cálculo el valor real y lo coloco aquí, ¿cuánto me da ahora? Calculemos. Solo agregando signo negativo, ¿cuánto me da? Menos 66. Bueno, depende de la calculadora. Puede que te dé el ángulo completo, puede que te dé solamente menos 66. ¿Bien? Entonces, yo lo puedo calcular sin su numerito, pero tengo que saber dónde está ubicado. O le puedo colocar tal cual aquí copio, pero igual tengo que interpretar dónde está, porque igual perfectamente alguien podría ocurrírsele, no sé, colocarlo acá. Y no es lo correcto, ¿cierto? Tiene que ser acorde a lo que tú pusiste acá, opuesto por adyacente. Entonces, esa es la posición correcta y va en ese sentido, y entonces lo puedo dejar así, está gráfico indicado dónde va, o lo podría dejar, ¿cierto?, sin colocarle esa posición, sin colocar ese valor y dejarlo escrito como menos 66, que estaría correcto. Ahora, las dos cosas son incorrectas, ¿sí? Porque si yo lo coloco aquí y después digo que es negativo, menos con menos, ahí sí no cuadra. Entonces, o es gráfico o es en el número, pero las dos simultáneas que indiquen lo mismo no puede ser, porque es como anularlo. Profe, si se dibuja el gráfico y se deja como el ángulo positivo, ahí estaría correcto. Eso es lo que, claro, eso es lo que quiero destacar. Si yo lo dejo dibujado ahí y lo dejo así, estamos claros. Eso vale menos 66.6 porque ahí me dice que va negativo. Pero si yo lo dejo dibujado y le coloco esto,
Eso tiene una connotación que es negativo lo que está puesto eso. Y es importante porque más adelante vamos a hacer en algún momento un diagrama de cuerpo libre y vamos a definir, por ejemplo, que la flecha va en ese sentido. Y cuando calculemos matemáticamente nos va a decir que ese valor es negativo. Eso quiere decir que es contrario a esa condición. Entonces, por eso es importante que lo que uno establece allí se condiga con lo que está puesto acá. Solo ese detalle. Entonces, optamos por dejarlo positivo como lo hicimos en un principio, le sacamos el menos y eso sería lo correcto. Ajá. Bien, ahí entonces estaba calculado lo mismo que acabamos de resolver, 3.3 y menos 66.6. Otro ejemplo, ahora tenemos dos componentes de fuerza y volvemos a los números pitagóricos. Acá hay otra combinación pitagórica, mira, 5, 12, 13. Esto la gente que construye murallas, por ejemplo, en la albañilería lo tiene muy claro. Es 3 metros verticales, 4 metros para acá, la diagonal 5 está cuadrado, está aplomado, que dice. Profe, una consulta respecto a la anterior, la magnitud sería, o sea, el módulo sería la magnitud del vector. Sí, el módulo es de magnitud del vector. Aquí tenemos tres componentes de fuerza: la tensión del cable, las otras dos, pero la tensión del cable particularmente está, bueno, expresado como la resultante igual a 725 y los tres concurren en ese punto. Y aquí nuevamente, familiarizándonos con la idea, aquí nuevamente hacemos lo que se llama diagrama de cuerpo libre. Nosotros vamos a aislar esto mirando una suerte de cuchillo imaginario aquí y nos vamos a llegar con esa tensión en su dirección que está tal cual. Le vamos a colocar el valor de los 725, esto lo vamos a dejar así tal cual, cortado, y nos va a interesar saber cuánto es y hacia dónde apunta la resultante sobre ese punto B. Eso yo después lo puedo tratar y saber, por ejemplo, si es una barra, cuánto se está comprimiendo o cuánto se está tratando de desfasar hacia abajo como componentes. Bueno, eso lo dejaremos como se dice, tarea para la casa o tarea para el sábado. La presentación la subo mañana en la mañana para que la puedan revisar posteriormente.